Mi vida como profeta de Israel estaba marcada por un profundo sentido de devoción a Dios. Siempre había sentido que mi tarea era llevar su mensaje a las personas, pero jamás me imaginé que un día recibiría una llamada tan sorprendente y desafiante. Un día, mientras oraba y meditaba, la voz de Dios se escuchó con claridad en mi corazón. Él me mandó a ir a Nínive, una ciudad enorme y malvada, para proclamar un mensaje de arrepentimiento. Dios me dijo que la maldad de Nínive había llegado a su colmo, que sus habitantes eran corruptos y violentos, y que si no se arrepentían, Él los destruiría. Mi primera reacción fue de incredulidad y temor. Nínive no solo era una ciudad pagana, sino también una enemiga de Israel. Había tantas historias de las atrocidades que los asirios habían cometido contra mi pueblo. ¿Por qué tendría que ir allí a decirles que se arrepintieran y que pudieran recibir perdón? Pensé que, si les daba la oportunidad de arrepentirse, eso significaba que Dios podría perdonarlos. La idea de que esos crueles enemigos de Israel fueran perdonados me llenaba de ira y rechazo. Sin embargo, la voz de Dios era clara y poderosa. Me dijo que no tenía opción, que debía ir a Nínive y entregar el mensaje, sin importar lo que pensara. En lugar de obedecer, decidí huir. Pensé que, si escapaba de la misión, podría eludir el dolor y la incomodidad de obedecer un llamado que no comprendía. Así que, sin pensarlo mucho, busqué un barco que se dirigiera hacia Tarsis, una ciudad lejana en el oeste, en la dirección opuesta a Nínive. Si huía lo suficiente, pensaba, Dios se olvidaría de mí y no tendría que enfrentar el desafío de ir a esos enemigos. Compré mi pasaje y me subí al barco con la esperanza de que todo terminaría allí. Pero lo que no comprendía en ese momento era que no podía huir de Dios. Aunque me alejaba de mi tierra, Él siempre estaría conmigo, y me alcanzaría donde fuera que me escondiera. La travesía comenzó con tranquilidad, el viento estaba calmado y el mar sereno, pero pronto todo cambió. En medio de la noche, el cielo se oscureció de repente, y una tormenta feroz comenzó a azotar el barco. El viento soplaba con tal fuerza que las olas crecían como montañas, y el barco parecía que iba a romperse en pedazos. Los marineros, aterrados, luchaban desesperadamente por salvar la embarcación, pero el caos aumentaba. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo, así que comenzaron a orar a sus dioses. Cuando la tormenta comenzó, el capitán fue a buscarme, y me encontré dormido, completamente ajeno al caos a mi alrededor. Él me despertó, preguntándome por qué no oraba a mi Dios, y fue entonces cuando me di cuenta de que la tormenta no era una casualidad. Dios me estaba persiguiendo, y la tormenta era el medio que Él había elegido para traerme de vuelta. Los marineros, desesperados, decidieron echar suertes para ver quién era el responsable, y cuando la suerte cayó sobre mí, no pude esconder la verdad. Les confesé que era yo quien había desobedecido el mandato de Dios y que la tormenta era un castigo por mi huida. Ellos no sabían qué hacer, y me miraron con miedo y desconcierto, pero yo sabía que, de alguna manera, mi destino estaba sellado. Los marineros, con corazones aterrados, intentaron por todos los medios evitar que me tiraran al mar. Trataban de remar hacia la costa, pero parecía inútil. La tormenta aumentaba su intensidad, y yo sabía que ya no había forma de escapar. En mi corazón, sentí que la única manera de calmar la ira de Dios era ser arrojado al mar. Les pedí que me tiraran, que no se sintieran culpables, pues era mi desobediencia la que había causado todo esto. Yo estaba dispuesto a sacrificarme para que ellos pudieran salvarse. Finalmente, aunque dudaron, los marineros, con temor, me arrojaron al agua. Tan pronto como caí al mar, la tormenta cesó por completo. El mar se calmó, y un profundo silencio invadió el barco. Los marineros, asombrados por lo que sucedió,
Reconocieron la mano de Dios en todo lo que había ocurrido, y comenzaron a temerle. Ofrecieron sacrificios a Jehová y le prometieron honrarle. Yo, mientras tanto, estaba siendo arrastrado por las aguas, sintiendo que mi vida se desvanecía en ese mar embravecido, pero sabía que algo aún me esperaba. Lo siguiente que recuerdo es estar atrapado en la oscuridad más absoluta. No era el mar, ni la tormenta. Era como si el mar me hubiera tragado por completo. Un gran pez me había devorado, y me encontré en lo más profundo de su vientre. El agua salada me quemaba los ojos, y la oscuridad era total. Estaba completamente solo, atrapado en un lugar del que no podía escapar. Sentí que mi vida se desvanecía, pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que esta era la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que había hecho. Estaba en el lugar donde no había nada más que la presencia de Dios y mi arrepentimiento. Durante 3 días y 3 noches, viví en ese espacio sombrío, rodeado solo de mis pensamientos y mis oraciones. Fue en ese lugar, tan oscuro y desesperante, donde finalmente comprendió que no podía huir de la voluntad de Dios. Ahí, sin más, me entregué completamente a Él. En el vientre del pez, el tiempo se dilató. Los días parecían interminables, y el silencio me envolvía. Fue en medio de esa oscuridad donde comencé a orar. Mis palabras surgieron con dolor y arrepentimiento. Desde el vientre del infierno clamé a ti, y escuchaste mi voz. Le pedí perdón por mi desobediencia y le supliqué por mi vida. Recordé todos los momentos en los que me había alejado de su voluntad, cuando traté de huir y vivir según mis propios deseos. Pero allí, en lo profundo de las aguas, comprendí que solo Él podía salvarme. A medida que mi oración se alzaba, sentí una paz que no podía explicar. Aunque estaba atrapada, sentí que la misericordia de Dios me rodeaba. En ese momento, entendí que si Dios quería perdonarme y darme una segunda oportunidad, debía hacer mi parte, ser obediente. Después de 3 días y 3 noches, sucedió algo increíble. Sentí que el pez se movía, y antes de que pudiera comprender lo que ocurría, me vomitó en tierra firme. El aire fresco y limpio me rodeó, y el sol brilló sobre mí como una señal de que Dios me había dado una nueva oportunidad. Estaba de pie, temblando, completamente renovado. Había sido salvado de la muerte, y ahora, sabía que mi misión no solo era inevitable, sino vital. Mientras miraba el horizonte, entendí que todo lo que había pasado tenía un propósito, que Dios me había dado no solo la vida, sino la oportunidad de cumplir con su llamado. Estaba decidido a seguir adelante, sin importar lo que me esperara en Nínive. No hubo reproches de parte de Dios. Él me dio una nueva orden, y esta vez, yo no tenía excusas para desobedecer. Me dijo, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama mi mensaje. No había forma de escapar, no había más dudas. Nínive era mi misión, y esta vez iría. Con el corazón lleno de temor y determinación, emprendí mi viaje hacia la gran ciudad, sabiendo que mi obediencia sería puesta a prueba. Caminé durante días, pasando por paisajes áridos. Sin embargo, algo en mí me impulsaba a seguir. Cuando finalmente llegué a las murallas de Nínive, la ciudad se extendía ante mí como un gigante, y mi corazón latía con fuerza. No sabía cómo recibirían mi mensaje, pero sabía que debía entregarlo, sin importar las consecuencias. Al principio, me sentí solo y pequeño entre tanta gente. Pero, a medida que proclamaba las palabras de Dios, algo increíble comenzó a suceder. Los habitantes de Nínive, desde el rey hasta los más humildes, comenzaron a escuchar mi mensaje. El rey, al escuchar mis palabras, se levantó de su trono, se despojó de su manto real, se vistió de cilicio y se sentó en cenizas. El decreto del rey fue claro: todos debían ayunar,
clamar a Dios y apartarse de sus malas acciones. Los habitantes de la ciudad, asombrados por la gravedad de la situación, obedecieron sin dudar. Vi en sus ojos algo que jamás imaginé: arrepentimiento genuino. De repente, Nínive no era solo una ciudad de maldad, sino un pueblo dispuesto a cambiar. Me pregunté cómo una ciudad tan grande y poderosa podía humillarse ante Dios. Pero mi corazón no estaba en paz. No podía soportar la idea de que Dios perdonara a Nínive, una ciudad llena de enemigos de Israel. Así que me retiré a un lugar fuera de la ciudad, esperando ver su destrucción. Pero no ocurrió lo que esperaba. Dios, en su misericordia, perdonó a la ciudad. Y fue entonces cuando me dio una lección que cambiaría mi vida para siempre. Me hizo mirar una planta que creció rápidamente para darme sombra, pero luego se marchitó. Me quejé por la planta, y Dios me respondió: te compadeces de esta planta, que no te costó nada, pero no te compadeces de la ciudad de Nínive. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la misericordia de Dios. Dios ama a todos, incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos. Su corazón es más grande que nuestra ira, y su gracia es más profunda que nuestra justicia. Dios me enseñó que su amor no tiene fronteras, y que su deseo es salvar a todos.